Empezamos. Entonces, dentro de la parte del capítulo introductorio, veíamos que en el sentido de la palabra perspectiva es ver hacia el futuro eh, y que al ver ese futuro había dos formas de ver ese futuro. Por un lado, explorar o estudiar cómo se va a desarrollar, cómo se van a desarrollar las cosas. Y por el otro lado, de manera explícita o de manera implícita, nosotros nos planteamos a qué aspiramos. Entonces vamos a pensar que estas dos formas de ver el futuro las denominamos como problemas de cambio normativo, o otra palabra que prefiero utilizar que son problemas de visión-misión o formulación de la misión-visión de la organización. Son términos que para mí son equiparables. O por el otro lado, el futuro no está bajo nuestros deseos, sino bajo lo que sucede en el entorno en el que nos desenvolvemos, y nos plantearemos que ese futuro, bueno, la manera general en que ahorita lo identificamos es como un mundo de oportunidades y amenazas. Después hacemos referencia a futuros, pero de alguna manera de un plazo menor. O sea, estaríamos hablando de el hoy, que sería los problemas de tipo operativo, o lo que estaríamos pensando que sucede en el próximo año, próximos 2 años, próximos 3 años, como asuntos en los que vamos a participar. Entonces, a eso los planteamos como problemas de competencia. O sea, ¿qué es lo que está en mi entorno? Entonces, si en el entorno Netflix ahora surge un competidor muy fuerte que a nivel mundial ya lo rebasó, eh, entonces plantearse, decir, no me va a pasar lo que le pasó a Starbucks, en el sentido de que quede rebasado por otros e incluso me lleven hasta desaparecer. Eso lo referiríamos como problemas de competencia. ¿Cómo nos vamos a adaptar a ese nuevo mundo? ¿Cómo debemos de responder a ese mundo? Pero en los términos casi casi del hoy, o de este año, o del próximo año. ¿Qué es lo que pienso desarrollar para ser competitivo? Bien, y aquí vuelve a aparecer nuestra bola de cristal, y que serían los dos asuntos relacionados con la palabra perspectiva. Si nos metemos en mayores detalles, podemos identificar algunas variantes respecto a cómo ver el futuro. Entonces diríamos, a ver, una forma de ver el futuro es anticiparme a dónde me lleva ese futuro, y que se le denomina también como planeación de largo plazo. Aquí lo planteo con estas flechas como que ese futuro al que voy a llegar ya está casi casi dado, y entonces lo que quiero hacer es adaptarnos, perdón, anticiparnos a ello, y llegar bien preparados. Cuando ustedes llevaron evaluación de proyectos, esta fue la manera en que se hace la evaluación de esos proyectos. Entonces nos planteamos un proyecto que tiene un costo y que tiene unos ingresos de determinada naturaleza, y que nosotros disponemos de cierto capital. Entonces, lo único que vamos a hacer es construir un Excel donde establezcamos esos valores para el futuro, y al final de cuentas, un plazo de 5, 10, 15 años, depende de lo que hayan considerado con su profesor, ver si el negocio es rentable. Si el negocio es rentable, pues no queda más que aplicarse y llevarlo a la práctica. Eso es lo que se conoce también como presupuesto extendido, y es una de las herramientas pues muy más importantes dentro del campo de la planeación. O sea, no nos pretenden. Bien, ahí me quedo. Siguiente punto, algo que nos avisan, ¿sabes qué? Que pueden pasar cosas en el camino. A esas cosas en el camino que les podríamos llamar peligros latentes. Entonces nosotros necesitamos anticiparnos a esos peligros o prepararnos para enfrentar esos peligros, y en ese sentido hablamos de previsión. Entonces, si manejamos un automóvil,
y en el camino en el trayecto de la fábrica a la fábrica, tenemos un accidente, ¿sí? O existe la posibilidad de que tengamos un accidente. Entonces nos comenzamos a apuntar, bueno, lo primero que yo trataría de hacer es evitar que ocurra ese accidente. Entonces manejar con cuidado, si estar cansados, si tomamos alguna copa, no manejar, etcétera. Entonces, esas serían actividades de previsión. Después, pues, si llega a suceder el accidente, pues tener nuestro cinturón bien puesto, nuestro cinturón de seguridad y tener protecciones. Entonces sería una manera de evitar provocarnos daños. Y después, bueno, finalmente ya choqué. ¿Y ahora qué hago? Ahí serían las posibilidades de contar con un seguro de gastos médicos y un seguro o un seguro de automóvil que incluya gastos médicos y de esa manera estar en posibilidad de, pues no de evitar, sino más bien de hacer lo mejor que se pueda para evitar los efectos de este problema. Eso entraría dentro de la planeación de contingencias. Y todavía no alcanzo a distinguir qué tan diferente podría ser de la idea de las oportunidades y amenazas. La idea es muy semejante, aunque vamos a decirlo de esta manera. Vamos a trabajar con un par de procedimientos, uno muy adaptado a esto y otro más adaptado a esto, aunque hay como puntos en común, muchos puntos de contacto. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar en un futuro? Aquí planteo estrellitas, que serían las oportunidades, y un bichito, que serían las amenazas, como, como cosas que pueden llegar a presentarse eh, eh, y estaría fuera de nuestro control el que suceda o no suceda. Simplemente son cosas que pueden llegar a suceder. Después entramos a un futuro, pues que yo calificaría de más complicado, y en el que nos planteamos la construcción de escenarios. eh, eh, entonces nos decimos cambio climático. Bueno, el cambio climático antes era una plática así, casi de café, y como que será posible, existirá, no existirá. Todavía algunos podrían tener las dudas. Ahí estarían entre los que dudan de ese tipo de asuntos Bolsonaro y Trump. Y nosotros mismos podríamos estar dentro de las personas, sí, ya por las noticias que se dan, pues ya el deshielo del Ártico, de los Alpes, etcétera, y eso nos habla del crecimiento de perdón, de que se está presentando, que cada vez es más evidente la presencia del cambio climático y nos plantearemos ahí, bueno, ¿y qué es lo que nos falta por ver si este proceso sigue? Ese tipo ¿y qué es lo que nos falta ver? Esos efectos, o sea, ahorita se habla de medio grado, un grado, y ya tenemos ciclones y tormentas y mil asuntos, sequías, que se atribuyen al cambio climático, con verdad o con no verdad. No sería experto en el tema. Pero dice, uy, eso es con medio grado. Y cuando sea un grado, ¿y qué pasa si no se detiene la deforestación, si siguen emitiendo gases invernadero, etcétera? Ese tipo de análisis de especulaciones serían las que serían más propias de la construcción de escenarios, ¿sí? Y aquí lo tratamos de puntualizar de la siguiente forma. El futuro es diferente, o sea, no va a ser como el presente, incierto, múltiple en el sentido de que no hay un futuro al que pensamos que se va a llegar, sino que hay futuros alternativos o distintas formas del futuro que no sabemos cuáles van a ser las siguientes. Y aquí presentamos de forma psicodélica
ese futuro pues tan complicado, ¿sí? Y aquí planteamos un procedimiento. Pues tenemos que explorar, analizar, ver hacia dónde van las cosas, tratar de establecer cuáles son las nuevas condiciones y en ese sentido cuáles son las nuevas soluciones que se requieren, no para cuando lleguemos allá a esa situación, sino desde antes. Entonces serían unas oportunidades y amenazas, pero a lo grande. No cosas que en un momento pueden ser más fácilmente analizables, que es la que corresponderían a estos casos. Y finalmente, decíamos que parte del futuro, si nos planteamos cómo nos va a ir en la clase de hoy, vamos a pensar en ustedes o en mí mismo. Entonces yo planteo la posibilidad de que salga una buena clase. O como, y más que estar haciendo un pronóstico, una previsión, anticiparme o ver cuáles son los retos, estoy tratando de formular mis deseos. Entonces, para cada una de estas formas de ver el futuro, habrían enfoques que se dedican a ello. No podemos aplicar una herramienta de determinada naturaleza o no es lo mejor en un caso que le es contrario, ¿sí? Una cosa es diseñar futuros deseados y otra cosa es plantearse qué hacer frente a oportunidades y amenazas. Ahora alguien podría decir, bueno, espérame, es que yo quiero cosas, pero al mismo tiempo tengo que considerar que pueden haber oportunidades y amenazas y decir en ese sentido, sí, pero ¿por qué no hacemos un truco inicial? Vamos a analizarlos por separado y después ya a ver cómo le hacemos para fusionar, porque pues yo solo voy a trabajar con un futuro, o sea, no me puedo plantear, tengo muchos futuros y a ver qué me sale, o muchas posibilidades de ver el futuro. Bien, sobre esta base se creó este temario en el que, bueno, antes de esto, entonces estamos hablando aquí en esta parte introductoria de cómo pueden ser, cómo es un curso de prospectiva, qué es lo que se puede tratar en el mismo. Y después en el capítulo 2 y 4 hablo explícitamente del diseño de futuros deseados y después del análisis de oportunidades y amenazas. Aquí van a estar incluidas el análisis de contingencias y de este lado estaría incluido el diseño idealizado o la construcción de la visión-misión. Aquí al final, y ya lo anotaba la ocasión anterior, no sé si vamos a llegar al tema de escenarios, es un tema mayor, eh, eh, que no va a ser lo más usual que participemos en ello y en todo caso vamos a formar parte de un equipo de trabajo para hablar de escenarios. Y la parte del presupuesto extendido, en lugar de abordarlo, les voy a presentar ejemplos, porque digamos que lo que hacíamos sería un uso apropiado de Excel para hacer proyecciones, en fin, para construir los futuros hacia los que vamos. Lo que está distinguiendo estos futuros es que de alguna manera son un tanto ciertos con respecto a lo que sería el análisis de oportunidades y amenazas. Lo vamos a abordar. eh, Desde ahora me anticipo porque no vamos a llegar a fondo, pero va a quedar un buen entendimiento de qué esperamos. Y finalmente los casos de aplicación. Aquí se abre un capítulo 3 en el que nosotros nos planteamos, a ver, espérame, una cosa es diseñar futuros deseados y otra cosa es llegar a realidades. O sea, que esos futuros deseados se conviertan en realidades. Y de repente pues, nos llega a pasar que pues, las cosas quedan en el papel, ¿sí? Se diluyen en el tiempo, eh, eh, pasa, pasa el interés de alguien sobre ese asunto y decir, bueno, pues finalmente estamos como la planeación como una forma de evadirnos de nuestra realidad.
Para que no nos suceda, entonces tratamos de explorar con qué elemento nos podemos apoyar para construir, para hacer de esos futuros algo real, o sea, o lo más real, no, llevarlo a la práctica, vamos a quitarnos de la palabra real, llevarlos a la práctica, probar, ver si funciona, eventualmente corregir nuestra visión, misión, eh, eh, y, 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 y poner a interactuar estos dos puntos. Lo vamos a hacer primero en el capítulo con respecto al material que hayamos visto en el capítulo 2, el caso en el que estemos trabajando, que sería parte del 6, y después sí, ver qué es lo que nos pasa. Entonces, para eso vamos a acudir a algunas cosas que en el tiempo se han puesto de moda, que serían, bueno, no lo repito, son tres enfoques que están a la vista. Bueno, aquí remarco este hecho y esto los relacionamos con una corriente que estrictamente nada es nuevo en este mundo. O sea, son cosas que ya existen desde pues digamos que desde antes de que, en fin, 40, 50 años, ya, le quito el desde. Simplemente noto esas que son cosas que ya se han trabajado, que no se descubrieron en épocas recientes. Bien, destaco de aquí tres de ellas, que serían las que cubríamos en el curso, más otras ideas más. No vamos a entrar a cada una de ellas a ver los detalles, sino lo que más nos interesa es cuáles son sus propuestas básicas para hacer de los planners realidades.